queridísima Liliana Alvarado, estuvo en Viena en un curso que se imparte desde 2011 en lo que es la Academia Internacional Anticorrupción en Austria. Pues mira, Eduardo, aprendiendo por qué es tan difícil combatir la corrupción. ¿Por qué porque hay mucha lana de por medio? Porque evidentemente las cabezas, una cosa es que en campaña digan que quieren combatir la corrupción y otra cosa es que esté dentro de sus propios intereses combatirla, porque son muchos intereses, porque hay muchos involucrados, porque hay quienes piensan que las raíces son unas y en realidad están equivocados. Mira, en realidad, Eduardo, fueron 2 semanas de clases, de académicos. ¿Tú le crees? Ya me dijeron que 2 días de clases. A mí ya me dijeron que te la viste comiendo, ¿cómo se llama el pastel famoso? Sachertorte, strudel. Que te la ibas tomando café bien. 38 grados, cervecita. Ya me dijeron. No, mira, Eduardo. Pronto sacaré yo mi video de Liliana en su curso. De lo que realmente fui a hacer. De lo que realmente fuiste a hacer. Fíjate, Eduardo, que es muy interesante porque viene gente de todo el mundo y te das cuenta que en México pues no somos los únicos, ¿no? No. Sobre todo, bueno, también cuando somos te de comparas los peorcitos, de los pero no somos los peorcitos, únicos. Comparados con los países africanos, ¿no? Bueno, somos buenísimos. Y el resto de América Latina. Somos el segundo país más corrupto de América Latina después de Venezuela. Así es, que es realmente desalentador, ¿no? A ver, Eduardo, y por ejemplo, algunas de las cosas que me parecieron interesantes fue que también para combatir la corrupción primero tienes que entender el fenómeno, ¿no? Es muy importante que entendamos, Eduardo, que el estudio de la corrupción y cómo reducirla, cómo combatirla, tiene poco tiempo. 10 años, 15 años, ¿no? Entonces, en realidad, si lo comparamos con, por ejemplo, todos estos estudios de reducción de pobreza o de inseguridad, pues estamos en pañales, ¿no? Y tan estamos en pañales que realmente en pocos países se puede decir que se ha podido combatir la corrupción, y eso también por contextos muy específicos, como puede ser, por ejemplo, el caso de Singapur o el caso de Hong Kong, ¿no? Y cuando yo te decía, Eduardo, que incluso partimos de conceptos equivocados, te voy a dar un ejemplo. ¿Quién de ustedes dos considera que la corrupción es un tema cultural? Yo. ¿Tú? ¿Por qué, Eduardo? Porque la cultura es algo que acostumbras a hacer, se vuelve cotidiano, o sea. Entonces la corrupción en México es algo que es parte de las costumbres mexicanas. Es parte de las normas sociales. Sí, es parte, ¿no? Y es aceptado. Así es. Es tan aceptado que a mí que no me den, que me pongan donde hay, ¿no? Pero político pobre político. O sea, a ver, tú, Hugo. La admiración que a veces hay por los corruptos y por los maleantes, una admiración. Sabes que hizo mal, pero qué bárbaro, qué listo es, ¿no? La ropa del Chapo que acaban de sacar hoy mismo. La línea de ropa. O sea, creo que la está sacando su esposa, ¿no? Que todavía no entiendo por qué no está en la cárcel ella, pero bueno. Yo creo que es parte... Sí, es parte de la cultura mexicana. Y ha sido desde siempre. Es parte de la cultura casi universal, ¿no? Pues mira, yo quiero ir a Hugo para decirles por qué en realidad la corrupción sistemática no es cultural, pero quiero oírte. Nos va a demostrar porque por eso fue a la escuelita, bueno, pues en Viena. Eduardo ya me dio la clave, les voy a demostrar por qué no es. Dile que no es, dile que no es. Yo creo que es un tema también que tiene en gran medida, para mí la mayor medida es de aplicación de leyes. Por ejemplo, en México el legislativo se la lleva haciendo leyes, el problema es que no aplicamos las leyes. Exactamente. Pero tú ya te fuiste por otro lado, Hugo. Tú te fuiste ya por la parte más como institucional o de leyes. Vamos a acabar con la cultural. Yo creo que es cultural, yo creo que sí, son normas sociales aceptadas. Por ejemplo, se ha estudiado mucho lo que pasó en el Tercer Reich. En el Tercer Reich, un pueblo lector, un pueblo civilizado, llegó a niveles de una barbarie impresionante durante la Segunda Guerra Mundial, incluido el país donde estuviste algunos días. Porque se volvió una norma social aceptar lo que hacían estos. Y tienes razón, Eduardo, cuando hablas de normas sociales. Se vuelve normal. Sí. Entonces, el ser humano para sobrevivir también se adapta a lo que está ocurriendo a su alrededor. Así es. Porque si no, pues te pueden eliminar, ¿no? Claro, pero ahí es donde yo haría, Eduardo, esta diferenciación entre lo que son las normas sociales, que tú has explicado muy bien, y lo que son las normas morales. Y te voy a dar un ejemplo. Hay países donde para ser atendido dentro de los servicios de salud, tú o tus hijos, no hay de otra más que darle al doctor en un sobrecito una lana, ¿no? Entonces, pues ¿tú qué crees que en esos países hace la gente para que la atiendan, ¿no? Pues das el sobrecito al doctor con ese dinero, o sea, no hay de otra, ¿no? Es como en México te detiene un agente de tránsito y le das para
para sus cervezas. Sí, Porque así es, oiga, para cervezas. suavizan. Pero en eso realidad es no corrupción. quiere decir... Te evita problemas administrativos o legales. Pero La también, corrupción. Eduardo, todavía en el ejemplo del tráfico tienes de otra, ¿no? Puedes decir, a ver, levántame la infracción y claro que te la van a hacer no, más claro. descansada y vas al corralón y qué pesado y lo Yo que tú siempre, quieras. yo antes de que estuviera en este negocio, que ya pues como me reconocen los policías, yo siempre decía, levántame la infracción. Claro. Oiga, no, mire, no, sí, levántemela. ¿Sabes qué pasaba? Ya váyase. A mí Claro. nunca me han levantado una infracción porque les da Siempre flojera. mordidas, ¿ok? Sí, por No, eso. les da flojera. De veras. Sí, porque Porque tú se la dices, estás yo descansada, no les da- claro. yo no no le le voy a da dar un mordida. peso y levánteme la Así es. infracción. Claro. ¿Y sabes qué? Te Prefieren dicen- que te Prefieren vayas. dejarte Sí, ir. exacto. Para ellos es una pérdida de Así tiempo. es, así Pero es. aquí a lo que vamos es que finalmente cuando tú, en este ejemplo que les di, dices, o me atiende a mi hijo, o le doy el dinero o no me atiende el hijo. Le doy el dinero. Lo que no quiere decir que tú te vas bajo una situación de esas conforme de lo que tú hiciste es lo que moralmente es correcto. Y ahora vamos a hablar sobre el otro lado, por ejemplo, el doctor, ¿no? Imagínate que ese mismo doctor que recibe el sobre se da cuenta que todos los doctores en el país, ese es como el modus operandi que tiene. ¿Qué incentivo tiene ese doctor de ser el único honesto, ¿no? Que no acepte el dinero. Pues ninguno. Porque además No, le sí, llamarían de siempre otra hay forma, sí hay ¿verdad? un intensivo, sí hay un incentivo, porque también hay una cosa que recibiste en tu casa desde pequeño. Ok, Si en tu casa te dieron y te predicaron ciertos valores morales, y dentro de esos valores está ser honesto, está difícil que caigas. Porque tú está usted más está difícil. diciendo, todo el mundo es chueco por naturaleza. No, yo creo que la gente se adapta obviamente a su realidad, a sus circunstancias. Exacto, pero lo que quiero- Pero en este país, desde chicos, a la mayoría de las Se personas, normalizan los les comportamientos. dice, mira, ahí está, ¿qué pasó, papá? No, le di una mordida, ya no hubo bronca. Se Así. normaliza. Entonces se normaliza. Exacto, pero lo comprar en el abundantaje, programas se pirata. normaliza. Se normaliza. Pero lo que no quiere decir, o sea, lo único que te quiero decir con esto, Eduardo, es que eso no quiere decir que si tú entras dentro de esa normalización, no te quede algo en la mente que te diga, pero es lo que socialmente es aceptable, es el contexto y está normalizado. Lo que no quiere decir que haya una distinción entre que sea lo correcto Yo o no. conozco gente que es bien corrupta. ¿Tú crees que se bueno, ponen sí. un minuto a pensar, no, esto Algunos moralmente? no, Eduardo, pero Oye, hay ciertas y personas... los peores son los hijos usufructuarios de estos que fueron chuecos. Por supuesto. Que ahora se dan golpes de pecho y hablan ya. Por eso ya sigue- es el corrupto No, de es que hay mucha gente corazón, famosa, ¿no? sí. No lo dudo. Analistas políticos, etcétera, que sus papás hicieron unas grandes fortunas al abrigo del poder. Así es. Y ahora hablan contra la corrupción. Pero sí hay mucha gente, Eduardo, Hombre. que no puede abrir un negocio si no da una lana. Sí hay mucha gente Sí, que es- en muchos países donde no te atienden, Toda si la no gente- das A ver, una ¿qué lana, se ¿no? hace para Entonces, eso? A ver, por eso, nada más. yo quiero, desquita el curso. ¿Qué se hace? A Espérame, ver. no, voy a necesitar otro segmento, pero espérame. No, Solo, ahí sí solo me quiero ven. que hagamos esa diferenciación entre las normas sociales y las normas morales, ¿no? Ya quedamos con esto. Ahora, otro tema que es por donde se iba Hugo. Hugo decía que él A ver, no creía es para que... aclarar que lo que es una norma social aceptada, como era discriminar a los judíos o quemar sus tiendas, no era moralmente aceptado. Así es. Y está bien que traigas lo de la moralidad, porque ahora lo de la cartilla moral, que a mí, la verdad, yo ya he dicho, a mí me vale un gorro quien la reparta. A mí personalmente no me importa, y es otro tema de debate, ¿no? Pero es un gran documento, la cartilla moral, no se la han leído, es un gran documento. Sí. El problema es que la gente no lee. Y ahorita te voy a decir, Eduardo, más que hacer Y no porque cartillas no tenga morales, dinero, ¿eh? más No que lee porque no lee. más que dar cartillas morales, te voy a decir dónde está la clave, pero primero quiero rápido atender No, la nos la pregunta está haciendo en capítulos. de Hugo, que decía que era como la falta o la aplicación de leyes, ¿no? Y tiene que ver un poco con el tema de las instituciones. Es que la ¿no? impunidad es un reflejo de la falta de... Así es. Del exceso de corrupción. Ok, pero también, por ejemplo, para contraargumentar esta idea que tú tienes, Hugo, tenemos países como Italia, por ejemplo, ¿no? Que Italia comparte las mismas instituciones, pero no los mismos niveles de corrupción en lo que es el norte de Italia y el sur de Italia, ¿no? Considerando que, por ejemplo, el norte de Italia tiene niveles de corrupción como Dinamarca, o sea, nada, ¿no? Y el sur de Italia niveles de corrupción como Sí, pero Serbia no y nos Rumania, engañemos. Italia, compartiendo no, las pero no nos mismas engañemos. instituciones. Italia es un país de reciente creación. Porque antes Bueno, de que existiera 150 Italia, años. No, pero sí son, pero 150 no es mucho. Tuvieron que empezar, ¿no? O sea, Tuvieron Italia que del empezar. norte era el ducado de Milán y eran más que nada eran germanos, etcétera, y tienen otra historia que los del sur y los del centro. Los del sur, digo, la mezcolanza, o sea,
ir a Nápoles, estar como en Andalucía. Claro, Uno ve países todo distintos. Y hay ¿no? más y niveles de miseria más altos. Totalmente. La verdad es que el norte de Europa parecen alemanes los de... Así es. Sí, claro. Los lombardos. Pero al final comparten las mismas instituciones. Ya se nos va a acabar el Ya tiempo, se te Eduardo, va a acabar, pero y estos solo dos para por concluir, capítulos. solo para concluir, ¿Qué te crees? lo que te dicen los expertos es, primero tienes que tener correctas cuáles son esas raíces o causas del fenómeno, entenderlo, por qué, porque sí. hay mucho falta de entendimiento. Y por otra parte, la educación es Fundamental. fundamental, no la cartilla moral, un sistema Sí, el educativo, sistema fallido un sistema mexicano, ¿no? impositivo, adecuado, la meritocracia en el servicio público, no el O sea, todo lo que estilo México de no ha habido Botín, es lo que estás equidad diciendo. de género y un sistema muy profesional de auditoría.